Esta foto que ustedes van a ver ahora corresponde a los detenidos. Anaí y José. Benjamín, de 1 año y 9 meses, llegó al hospital Oñatibia con un golpe en la cabeza, sin vida. La madre dijo estaba saltando en la cama el día anterior, se cayó y se golpeó. Los médicos no le creyeron. Los médicos creen que hay detrás de esto una historia de violencia y por supuesto que hay una investigación judicial que además tiene a estas personas detenidas. Esto no es solamente el pensamiento de los médicos. Detrás de esto hay una comisaría y también hay una fiscalía, la número 4 de Lomas de Zamora, a cargo de los fiscales Lorenzo Latorre y Jorge Grieco, quienes ordenaron inicialmente la realización de la autopsia. Estamos en comunicación telefónica ahora mismo con Liliana, que es la tía de esta pequeña víctima. Liliana, buenas tardes. Somos Guillermo Favale y Melina Fleiderman desde C5N, los estudios. Hola, buenas tardes. Lamentamos muchísimo lo que pasó. ¿Usted es hermana del padre de Benjamín? Sí. ¿Qué es lo que sabe, lo que pasó? ¿Qué es lo que ustedes como tía o el propio padre podían saber sobre, bueno, las condiciones en las que era criado Benjamín? Y no, nosotros nos avisaron que había fallecido y después a la noche, bueno, hicimos todo el trámite, como había pasado con el nene. Nadie nos decía nada, solamente los comisarios que, bueno, hicieron todo lo posible y por eso, bueno, ahora están todos detenidos y el fiscal también, que gracias a ellos están detenidos. Pero lo que pasó acá es que, bueno, nos enteramos por medio del Facebook nosotros, por notificaciones que le hacían a ella, no culpándola a ella, sino a los hijos de ella. Liliana, ¿qué sabían de la vida de Benjamín antes? ¿Ustedes tenían conocimiento de si le pegaban, si había problemas con él en el hogar o esta situación los toma por sorpresa? No, nosotros no sabíamos que el nene le pegaban, porque si no nosotros lo hubiésemos hecho en algo antes. Nosotros sí, como familia y como tía del bebé, hubiésemos hecho antes las cosas, no ahora. ¿Qué saben de...? Perdón, Liliana, que le interrumpí. Sí. ¿Qué saben de José, de la nueva pareja de la mamá de Benjamín, de este hombre que quedó detenido, el padrastro? No, nosotros no sabemos nada de eso, no sé si era con él, si trabaja o no trabaja, no sé nada de eso. Lo único que sí se decía en el Facebook que sí que le pegaba a él y que eso que el otro. Dice que también ella estuvo en casa viviendo en el mes de marzo, no me acuerdo bien, pero estuvo 2 semanas porque se había peleado con él, porque él le había levantado la mano a él y todo. Ajá. Y hubo un problema ahí, como que le había levantado la mano al nene o a ella, y después, bueno, ya se volvió a ir. O sea que hubo un pequeño antecedente, de violencia, tal vez que fue contra ella y no contra el nene, o no quedó muy claro. Claro. Pero ¿quiénes denuncian en Facebook que esta situación existía? Usted dice, me enteré por Facebook. ¿Quiénes publicaban? ¿Vecinos, amigos? ¿Quiénes publicaron en el Facebook? Amistades de ella en el Facebook de ella. A mí me hizo una amiga ahí de mi casa, está en mi casa. ¿Cómo está su hermano, Liliana, el papá de Benjamín? Y mi hermano mi hermano, digamos que él es un muchacho que no habla mucho, no se mantiene callado, me deja hablar, hablo yo, mi hermana nomás. Y desde que pasó eso, soy yo la que está al lado de él. Por eso él atiende el teléfono y dice, no puedo hablar, no habla. Y dentro de todo, pero todavía no cayó en sus cosas, todavía no es como que no tuvo tiempo tampoco va a tener tiempo para procesar todo eso. ¿Tenía trato cotidiano? ¿Tenía trato con Benjamín? ¿Se veían continuamente? Cada 15 días, o si no, él venía, ya te digo, él estuvo viviendo en casa el nene mucho tiempo, después se separaron ellos. Y ella después hizo pareja y se fueron. Pero el nene venía, ellos venían a buscar su plata, sus pañales. Liliana, ¿usted le da crédito a esta historia? ¿Usted cree que realmente esto pudo haber pasado o cree que solamente se trata de una investigación que va a determinar finalmente otra cosa? ¿O esta sospecha cree que está fundada? Nosotros por lo que vemos en el Facebook, como que está todo, como que sí le pegaba a mi sobrino, como que hay, aparte hay golpes, no de parte de ella, porque ella es como que yo le digo, yo no lo puedo creer, porque ella con el nene... era muy madraza, no, la verdad es que es muy raro. Ahora, por lo que vemos en las fotos, Liliana, estamos hablando de personas muy jóvenes, ¿no? Tanto ella como el presunto autor del hecho. Jóvenes. Muy jóvenes. Sí.
Sí, son jóvenes. Son chicos que no pasan los 25 años. Sí, creo que no pasan los 25 años. Ella 20, 19 y él no sé cuánto años. Y ese episodio en el que supuestamente Pardo le levanta la mano a Anaí, ¿qué pudo contar ella? ¿Que buscó de alguna manera su respaldo, su auxilio como familia? Ella nos dijo que bueno, que se había peleado con él cuando se quedaron y que va para casa, que eso fue hace menos de unos meses, unos 2 meses, 3 meses para atrás. Dice que bueno, porque él la había engañado con la propia hermana, según lo que me dice ella a mí. Y bueno, en casa ella sabía que ella podría volver siempre. Ella iba a casa cuando ella quisiera, siempre tenía la puerta abierta. Porque ella tiene la parte de atrás de mi casa, era la partecita de ellos que tenían en casa. Le dejó mi hermano para ellos. Así que ella en casa podría venir cuando ella quisiera siempre. Sí. Siempre con el bebé, ¿no? Claro. Sí. Así que no. O sea, que supuestamente había habido ahí una historia de engaño, una infidelidad y eso claro, ella vuelve para casa hace poquito y después estuvo 2 semanas más o menos en casa y después se volvió a ir de vuelta para allá, hace poquito. ¿Y al nene nunca ustedes le notaron algún golpe o alguna situación irregular en todo este tiempo que vivía con Anaí, con su pareja? No, nunca lo vimos. Una vez así con él que me haya dicho que se haya golpeado, que se haya caído, pero era porque él no caminaba bien. Pero no caminaba bien porque siempre, como lo dije antes, él siempre estaba ocupada de ella. Ella nunca lo dejaba de mucho en el piso. Nosotros le decíamos, dale, dejarlo que camine un poco para que estimule las piernitas. Claro, porque casi tenía 2 años, 1 año y 9 meses, ya a esa altura debería caminar con normalidad, ¿no? Claro, sí. No, y él recién empezaba a caminar y todas esas cosas. O sea, recién empezaba a caminar, ahí había algo, cuanto menos, por ejemplo, si el chico iba a algún pediatra o lo veían en alguna salita, tenían que detectar que había algo que era irregular. Digo, más allá de que la mamá le hiciera mucho UPA. Claro, sé. ¿No es cierto? No, sinceramente no sé, porque ella tiene el documento, ella tiene el domicilio acá de Hurlingham. Ajá. Tanto ella como el bebé. Y ahí en las salitas que le llevaban, no sé. Por lo menos acá en Hurlingham no, después se fue nunca más. Liliana, muchas gracias por habernos atendido. Gracias. Lamentamos mucho lo sucedido. Es la tía de la víctima, es la hermana del papá. Es una historia compleja, la de Benjamín, no solamente por su final, sino por todo lo que venía rodeando su historia. Ya contaba, el nene vivió un tiempo con nosotros hasta que la mamá hizo pareja otra vez. Cuando la mamá hizo pareja volvió a vivir con su mamá. Después la mamá con este señor José Pardo tuvo algún problema y estuvo otra vez unos días en la casa de ellos. Aparentemente el problema era muy concreto, de violencia, según explicaba recién Liliana. Pero la realidad es que más allá del problema de los adultos, concreto problema de los adultos, el que termina, como siempre, pagando las consecuencias, en este caso es el chico, ¿no? Pero duele, ¿no? Otra vez, una criatura en el medio de un contexto intrafamiliar, cuanto menos oscuro, que hay que investigar, que hay que ver qué pasa. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Hola, Melina. Buenas tardes. También me pregunto, en este caso, claramente la madre, en primera instancia, queda detenida. En otros casos, no. No, queda, y seguramente la detuvieron porque notaron en las heridas en el cuerpo, o quizás directamente ya en la autopsia, que no era compatible el relato del accidente con las lesiones que tenía. Así fue. Si no, así fue, ¿no? Así claro. fue. Si no fuera así, es una sospecha que difícil de develar por otro medio. Dijiste bien, se busca la historia clínica del pediatra, si tiene pediatra de cabecera, en el hospital, y se ve un historial de golpes. Generalmente hay un historial de golpes. Donde, sí, donde aduce, golpes, quemaduras, hay chicos que son torturados por los padres. Es increíble, que esto suena impactante, mejor dicho, pero es real y sucede más veces de lo que uno cree. En las guardias lo advierten y sospechan y hacen una investigación, pero a veces son golpes, moretones. Y pasa. Y pasan, exactamente. Claro. Siempre hay un historial de violencia, por supuesto, de mucha violencia física y verbal, psicológica. Bueno, la información oficial dice que Benjamín Santiago Caballero llegó muerto al hospital. El hospital es el Arturo Oñatibia de Rafael Calzada, el partido de Almirante Brown. Y según contaron voceros policiales, la madre dijo que su hijo se había caído de la cama el día anterior y que de ese golpe aparentemente se había recuperado, pero que al otro día, cuando lo fue a despertar, el chico no se despertaba. Pero las lesiones que constataron los médicos ya en primera instancia no parecían compatibles con el relato de la mamá. Claro. Que me hace acordar
a lo que pasó con el caso De Milagros. y también del nene acá de Agustín, en Buenos Aires, que el médico ya antes de una autopsia dice, esto no me cierra, este golpe no es porque se cayó de la cama. Dio aviso a la policía a la UFI 4 de Lomas de Zamora, se ordenó una autopsia y después de la autopsia la detención de los adultos, por lo que entendemos han encontrado algunos elementos lo suficientemente claros como para sospechar firmemente que el chico no se cayó de la cama, sino que se está frente a un episodio de violencia. Y si... Alerta en C5N, la información la trae Claudia Salto desde el móvil en vivo trabajando. Exactamente, nos encontramos en los tribunales de Lomas de Zamora porque ya se encuentran detenidos y están siendo indagados la madre de Benjamín, de este joven, de este niño de 1 año y 9 meses que ha fallecido, y su padrastro. Se encuentran aquí, están siendo indagados por la UFI número 4. Y vamos a reiterar el porqué, ¿no?, de esta investigación. Esta madre, este padrastro, llevan en una primera instancia a este jovencito con un golpe en la cabeza a una sala de emergencias, pero le dan unos calmantes, regresan a su hogar. Al otro día, según relata la madre, no pueden despertarlo y es por eso que van hacia el hospital zonal. Allí el nene ya se encontraba muerto. De inmediato los médicos, ante la duda de los golpes que presentaba este menor, realizan la denuncia en la comisaría número 6 y de inmediato la justicia empieza a investigar. Se realiza una autopsia y los datos son totalmente alarmantes e incongruentes respecto a lo que relataba la madre. ¿Qué decía? Los datos de la autopsia: fractura de costillas, golpes en la cabeza, nuca, espalda, úlcera estomacal. Que lo que dicen aquí quienes realizaban estos datos, estas autopsias, es que obviamente esto era producto del maltrato infantil. Claro, estaba politraumatizado el chico. Exactamente, estos traumatismos que presentaban, obviamente se descarta, ¿no?, lo que comentaba la madre, no eran producto de una caída. Hablan de maltrato infantil. Reiteramos, fractura de costillas, golpes en la cabeza, nuca, espalda y una úlcera estomacal producto de los fuertes golpes que recibía este menor. Reiteramos, un menor de 1 año y 9 meses, Benjamín, que fue al parecer brutalmente golpeado justamente en el seno familiar. Estamos hablando que la madre de 20 años y su concubino, este nuevo padrastro que tenía este chiquito, son al parecer los autores o presuntos autores que están siendo investigados de esta muerte, ¿no?, de esta terrible muerte que tenemos que hablar en esta semana otra vez de un abuso infantil, de este maltrato infantil aquí en la provincia de Buenos Aires. Gracias, Claudia. Bien, los datos no son compatibles con la caída de una cama, que es lo que detectaron los médicos ya a primera vista a partir de su experiencia, y la autopsia está confirmando lesiones que no tienen absolutamente nada que ver con un golpe. Una úlcera, por ejemplo. Hay un montón de cosas que obviamente son incongruentes, ¿no? Sí, y es que por eso es que lo detuvieron, porque claramente no tiene nada que ver una caída de una cama con lesión, con rotura de costillas en un bebé, que son muy flexibles, viste que los chicos aguantan mucho más los golpes que un adulto, los huesos son más blandos, tardan más en quebrarse, quebraduras, golpes en la cabeza, una úlcera. Yo pensaba debe ser del disgusto la úlcera, debe ser de los golpes. Por ahí a veces un mismo golpe le genera lesiones internas, también como fue el caso de Agustín. Bueno, uno de los golpes que le da presuntamente el padrastro le destruye un órgano, bueno, productos de esa paliza. Claro, el hígado, es cierto, tenés razón. Sí, igual yo estoy pensando como en términos generales, ¿no? Porque acá lo que hay, primero la diferencia en la manera en la que actúan las autoridades, de que rápidamente detienen a la madre, o sea, que el relato que ella intenta armar o que ella arma, ya a priori les da la pauta, claro, que tiene que estar detenida, que es responsable, porque estaba. Porque estaba, fíjate la gran diferencia. Exacto, con la mamá de Agustín, ¿no?, que no estaba en el momento en que se produce el hecho. Ella es la que lo lleva y ella es la que dice que se cayó de la cama. Por lo tanto, automáticamente, ante la duda, van a ir los dos presos hasta que se determine qué pasó, ¿no? Y sí, puede ser que haya un encubrimiento o puede ser que haya participado directamente. Si es un encubrimiento tendrá una pena menor,
pero si participó la pena es gravísima, porque es un homicidio agravado con pena perpetua, la máxima pena del Código Penal. Para el padrastro también, porque convivía, no era el padre, por lo que escuchamos, pero la pena es la de perpetua, y está bien, ¿no? Es que es lo más grave que puede haber, atacar a un bebé indefenso, inclusive la muerte, es deleznable. Sí, yo todos estos días que vimos estas noticias horribles, pensaba que todo esto está dentro del orden de lo que no se perdona. Esto es del orden de lo imperdonable, de lo que no se comprende. Y me resisto a comprenderlo o a analizarlo desde ese lugar. Porque un perverso puede hacer tal o cual cosa porque tiene tal o cual desviación y porque le cabe tal o cual tratamiento. Pero estos es otra clase de gente, no es gente, no es persona, porque esto está del orden de lo que no se perdona. Y me parece que las penas tienen que ser gravísimas en este sentido. Y realmente, si vos sos la madre y estás en ese lugar y vos no provocaste nada contra ese menor, cuando vas al hospital contás lo que pasó, porque si no estás contando lo que pasó, sos una asesina. Punto. Sí, y esto va contra el instinto más básico. Sí, ¿no? el vínculo, justamente Claro, lo que lo fuerte. vuelve tremendo es el vínculo, porque aunque solamente decís, cabe como posibilidad que sea un encubrimiento, hay que encubrir eso, Claro, Exacto. ¿no? Hay que encubrir algo. Exacto. El hijo tuyo. Porque es el bebé, orden de lo que no ¿viste? se, porque no se puede, no se puede ni encuadrar en una comprensión ni en un perdón. Entonces sos un animal, sos una bestia. No entra en ningún lado. No, eso. con perdón de las bestias, realmente es una bestia. Sos porque, una bestia. ¿viste? Yo siempre pienso, si alguna vez se te murió una mascota, tuviste una mascota y se murió, el dolor tremendo que causa, ¿no? Quien lo tuvo sabe, y la conmoción que te dura mucho tiempo. Imagínate un hijo, Sí, imagínate no me lo yendo puedo ni imaginar. al hospital y mintiendo. No, sí, Ay, sí. Es mucho. Ahora, fíjense la diferencia, me parece es importante marcar la diferencia con lo que pasó en Flores, con Agustín, lo que pasó con Milagros en Pilar y lo que está pasando ahora lamentablemente con Benjamín. Son 3 chicos muy chiquitos, de 5 años y los otros 2 de menos de 2 años. Sí. Benjamín de 1 año y 9 meses y Sí, Milagros muy de 1 año y 11 meses, casi 2 años. En el primero de los casos, en el de Flores, que fue muy resonante, la mamá no queda detenida. ¿Por qué cree usted que no queda detenida? ¿Cómo fue ese caso, Guillermo? Es el caso del primer chico, el de 5 años, el de Villa Gesell, que vivía con su padrastro, que le pega aparentemente una golpiza, que ve su propia hermana, que en cámara Gesell declara que le pega esa golpiza, pero la madre estaba trabajando. Por lo tanto, el que queda detenido es el padrastro. Bueno, si en ese momento no estaba participando, no hay una prueba, por lo menos directa, de que haya participado en el hecho que se está investigando, que es ese. Ahora, seguramente, si le dio esa paliza feroz y le causó la muerte, debería haber un maltrato continuado, no es que de golpe... Es lo que Claro. denuncian los vecinos y se produjo una polémica alrededor de eso, de la posición de la madre, pero bueno, inicialmente la justicia decide no imputarla y no detenerla y centrarse en lo que pasó con su padrastro, que aparentemente le pegaba cada vez que ella no estaba, según los dichos de su propia hermana o según lo que su propia hermana, de 8 años, le contó a su tío. El caso de Milagros es completamente diferente, porque inicialmente, Milagros, recuerden ustedes, es la chica de Pilar, que vivía con su mamá y su padrastro, ambos de nacionalidad paraguaya, que llega la mujer de trabajar y se encuentra con la chica, la bebé, sin posibilidad de reacción, y que se produce una discusión entre ellos dos para ver si llevaban o no a la nena al hospital. Finalmente se deciden a llevarla, y cuando está siendo atendida, ya sin vida lamentablemente, el hombre dice que va a buscar unos documentos a la casa, arma un bolso e intenta fugarse, pero es detenido por la policía cuando estaba en una parada de colectivos. 2 hechos pasaron después de eso. El hombre se suicida 3 días después en una celda y la mujer es detenida. La mujer es detenida porque se constata en la autopsia lesiones de vieja data. Hay fallos en que opinan distinto con el caso de Milagros, inclusive por abuso sexual, porque son situaciones similares, son de abuso o maltrato. En el abuso sexual hay obviamente un maltrato, Claro. y hay usualmente, no siempre, un consentimiento o un acto de omisión del otro progenitor, generalmente la madre. Y hubo casos de jurisprudencia reciente donde responsabilizaron también a la madre por no actuar. Se llama rol de garante. No basta no haber participado. Si vos sabes de una situación así, debes cuidar a tu hijo menor de edad y debes intervenir haciendo cesar ese riesgo y ese peligro y ese daño. Entonces, si se prueba la posibilidad de que lo conocía, la posibilidad cierta y concreta, sin que haya intervenido,
hay una responsabilidad penal. Entonces, aunque no haya estado en esa golpiza, Guillermo, que le produjo la muerte a Milagros, si sabía de esa situación, tendría que intervenir, no podía Y en este quieto. caso, en el de Benjamín, también deciden detener a la madre. ¿Sí? Hablamos de los 3 últimos casos, lamentablemente suceden en menos de 2 semanas, 3 últimos casos que involucran crímenes de nenes, de niños, casi de bebés en algunos casos, donde solamente una de las madres no es contemplada como responsable, inicialmente, en la investigación. Y hablábamos en estos últimos días que muchas veces las madres también deben ser consideradas como una víctima más y entender este tipo de muertes como una violencia vinculada a una violencia ya preexistente entre esa pareja, entre esa relación o a una historia de violencia. Muchas veces estas madres también están acostumbradas o han sido abusadas o han sido maltratadas durante toda su infancia. Pero esto es otra cosa. O sea, si bien ella puede ser víctima en su infancia, en el contexto en el que ella haya sido criada, esto de nuevo es mucho más atroz, me parece, porque no solo que ella estaba, sino que además ella arma una historia que nada tiene que ver con lo que la autopsia termina revelando. Claro, vos lo que estás diciendo es que uno puede comprender que haya tenido un historial de carencias, de violencia, pero de ningún modo justifica no actuar así, no es que como víctima reacciona así. De hecho, los violadores, generalmente abusadores de menores, han sido víctimas en su infancia de abuso sexual. Exacto. Es casi una constante, casi en todos los casos. Pero de ningún modo justifica esto. No es que decir, pobrecito, entonces hay que comprenderlo y solamente aplicarle un tratamiento que no hay además. No, es verdad lo que vos señalás. Una cosa es una violencia dentro de parámetros, digamos, que no son tan graves, que tampoco es justificable, pero es comprensible. Pero esto es a veces uno puede entender que alguien no pueda romper con un círculo de violencia porque de esa manera ha sido criado, de esa manera ha sido, en la vida ha tenido la desgracia de que le toquen personas al lado que la tratasen o que la destratasen de esa manera. Pero aquí, independientemente que esta haya sido la historia o no, aquí me parece que hay una perversión muy profunda, claro. Muy profunda. ¿Te acordás del caso de Analía Maldonado, que el marido le rompió la cara con la culata de... Lo llevamos acá en C5N, el ex marido le dice que le iba a matar y la policía no venía, le rompió la cara con un culatazo reborrado hace un par de años. Bueno, lo que quería contar es que ella me contaba, y lo digo porque lo decía al aire, en que ella le dijo una vez a su patrona, porque trabajaba en una casa, en lo que pasaba, y la patrona le dijo, esto no es normal. Ella creía que era normal. Claro. Pero no que era normal porque es tonta, porque es bruta, no, porque en todo su entorno y la gente que conocía, esto pasaba. Se comportaban así. Se comportaban así, entonces pensaba que esto era habitual, que el hombre le pegaba a la mujer. Fíjate una cosa, recién hablaba Liliana, y con todo respeto, no quiero que se interprete como que estoy hablando mal de ella, sino todo lo contrario. Ella contó naturalmente una situación que seguramente para todos nosotros no lo es. Como que ella se refugia en la casa de él porque hubo algún problema que no sabía si le había pegado a ella o al nene, y sin embargo la relación sigue adelante. Claro. Y aquí no ha pasado nada. Con esto obviamente no quiero responsabilizar a nadie, que se entienda bien, sino lo único que quiero sacar es esa frase y la forma en que nos contó con naturalidad que eso había sucedido, ¿no? Claro. Y bueno, en ese marco es donde se producen las tragedias. Nosotros lo decimos siempre. ¿Cuándo se enciende la luz de alarma? ¿Cuándo se enciende la luz de alarma? ¿Cuándo crees realmente que va a pasar algo grave? Uno siempre cree que no va a pasar algo grave, si no las cosas no pasarían. Uno no se dejaría morir ni dejaría matar a nadie si realmente intuyera ciertamente que eso va a suceder. Lo único que queda es el margen de la duda, y el margen de la duda es lo que lleva a las personas a la muerte. Sí, hay de alguna manera una subestimación, la gente piensa que no va a pasar, que no va a agredir más, pero que la gente sepa que esto no es normal, que si hay un maltrato, ¿no? Si podemos ayudar desde acá, si hay un maltrato, si se pegan adultos entre sí, el hombre a la mujer, o al revés, o a un nene, no es normal. Esto es muy grave, muy peligroso, y hay que pedir ayuda. Pedir ayuda es hablar en cualquier lugar, desde el cura hasta el pastor, hasta el asistente social, el hospital, en la salita, en cualquier lugar. Pero hay que pedir ayuda porque es una situación muy peligrosa. Y aquellos a los que se les pide ayuda, en caso de que
alguien logre romper esa espiral de silencio, esa muralla de aislamiento absoluto en el que las personas que son violentadas son subsumidas, hay que escuchar. Sí. Hay que escuchar. Si del otro lado alguien te está pidiendo ayuda, hay que escuchar. Claro, decís bien, porque sabes las veces en las comisarías que reciben la denuncia y... Porque digo, claro, en un momento, perdón, Guille, en un momento cuando nos contaba recién Liliana, ellos estuvieron conviviendo con esa mujer, Anaí, con ese bebé, porque había habido una situación de violencia. Ahí se tiene que encender el alerta. 1 año y 9 meses y no caminaba bien. También, un dato que me parece, ¿no?, para tener en cuenta. Exacto. Hay información que está ordenada, y ustedes la van a leer en la pantalla, nosotros vamos a tratar de organizar lo que se conoce hasta ahora. La víctima es Benjamín, 1 año y 9 meses. Los sospechosos son la madre, Analía, de 20 años, y el padrastro, José Pardo. Ellos llevan al nene a una salita en Rafael Calzada, y allí alegan que se había caído en la cama. Al día siguiente lo llevan al hospital Oñatibia, donde dicen y repiten esta historia: se cayó de la cama, ayer estaba bien, hoy despertó sin reacción. Los médicos determinan cuando llega al hospital Oñatibia que estaba muerto. La autopsia que acabamos de revelar dice que recibió golpes compatibles con un homicidio. Y por eso se ordena la detención, obviamente. La UFI 4 de Lomas de Zamora dice: este chico no se cayó de la cama, este chico tiene costillas fracturadas, este chico tiene una úlcera, este chico tiene otro tipo de lesiones que no son compatibles con esta caída, ¿no? Hay mucha gente escribiendo por redes sociales, leo algunos de los comentarios porque casi todos caen duramente contra Anaí, contra la madre. Dice, hijas de P, les importa más un tipo que su hijo, nos escribe Lala. Hay que comprometerse, Alejandra Carp escribe, hay que comprometerse desde el lugar que ocupamos, vecinos, docentes, medios, justicia, cuidar a los niños, estoy de acuerdo. Miriam dice, a ver qué más, a ver acá. He conocido casos que dejan las madres de lado a los hijos por no perder un hombre. Tal vez este haya sido el caso, tal vez no. Débora Daniela, muchas veces por no perder un hombre hay mujeres que dejan que le hagan lo que quieran a los hijos. Acá me escribe le escribe a Lali y le agradezco. Dice, Melina, no, ninguna historia vinculada, sino mira cómo reaccionó Jessica con la nena abusada, cómo la ayudó. Jessica es una mamá que estaba acá sentada en nuestro living esta semana, cuya historia nos conmovió muchísimo porque el papá, gracias a la ayuda de esa mujer, pudo recuperar a una nena que durante 7 años sufrió abuso sexual por su propia mamá, el hermano de la mamá y gran parte de la familia y unas 3 exparejas. Y ella, Jessica, que ella misma había sufrido una infancia de violencia y de abuso, bueno, claramente revirtió esa historia horrible que ella había sufrido, y es verdad lo que dice esta televidente, y le agradezco, la convirtió en ayudar a su hijastra, a su hija del corazón. Así que también existen estas mujeres, claro que sí. Vamos a actualizar los títulos y enseguida seguimos.